A todos, hoy vamos a hablar de los vectores unitarios. Estos vectores vamos a ver cómo se representan en un plano o en un sistema de coordenadas. Para ello vamos a dibujar un sistema de coordenadas sencillo donde tenemos el eje X y el eje Y. Y para ello vamos a suponer un vector cualquiera, ¿sí? Vamos a indicar, por ejemplo, este vector que tiene esa dirección y que tiene una magnitud A. Entonces, este es el vector A que tiene una magnitud A y por lo tanto vamos a tener unas proyecciones que representan las componentes rectangulares. El vector unitario es un vector que va en la misma dirección de un vector conocido y este se dibuja de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos acá que parte desde el mismo origen y este sería el vector unitario. Entonces aquí vamos a colocar el vector unitario, encima le colocamos como un gorrito, un sombrero, el vector unitario de A. Y este vector va en la misma dirección de ese vector A. También vamos a ver que ese vector tiene unas componentes rectangulares y lo siguiente que debemos saber es qué es un vector unitario. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Es sencillo, un vector unitario es un vector que tiene magnitud igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros llegamos a sacar la magnitud de ese vector unitario, esa tiene que ser igual a 1, ¿sí? Si es superior, ya no es un vector unitario. Si es menor, tampoco. Tiene que ser igual a 1 para que sea llamado un vector unitario. Y vamos a saber pues para qué nos sirve o para qué se usa ese vector unitario. Entonces normalmente el uso del vector unitario se da para poder expresar o para poder especificar la dirección de un vector. Y también nos ayuda para poder encontrar la magnitud o las componentes de otro vector en función de uno que ya conocemos. Entonces, encontrar otro vector a partir del vector unitario. Entonces podríamos encontrar la magnitud de otro vector, por ejemplo, si tenemos que este vector está en unidades de metros, ¿sí? Nosotros podríamos entonces a partir de ese vector unitario encontrar otro vector con otras unidades. Por ejemplo, podríamos encontrar un vector de velocidad, ¿sí? Entonces podríamos encontrar un vector de velocidad que tiene unidades de metros por segundo, pero para ello necesitamos conocer el vector unitario primero de esas unidades que conocemos. Bien, entonces vamos a ver cómo se encuentra el vector unitario de un vector. Bien, lo que debemos tener en cuenta es que debemos conocer la magnitud, la dirección, el sentido de ese vector que ya tenemos originalmente. Entonces inicialmente dijimos que tenemos un vector A. Entonces ese vector A puede tener unas componentes, por ejemplo puede tener una componente en AX, una componente en AY si estamos hablando de 2 dimensiones. Ya si hablamos de 3 dimensiones se agrega una componente AZ, ¿sí? Sin embargo vamos a tomarlo solo en 2 dimensiones. Pero atentos, acá nosotros le agregamos unos indicadores, unas letras que es la I y la J. Cuando hablamos de vectores aparecen esas componentes que ayudan a representar qué es un vector, ¿sí? Entonces la magnitud AX va con la I porque va en el sentido del eje X
y la magnitud AY va con la J porque va en el sentido del eje Y. Entonces Y está asociado con el eje X y J está asociado con el eje Y. Aparece cuando hablamos de tres dimensiones la componente K, que está asociada con el eje Z. Entonces estos tres aparecen cuando queremos representar un vector con sus componentes. Entonces, volviendo al tema de las dos dimensiones, debemos conocer pues esas magnitudes a X y a Y. Si no las conocemos, podríamos conocer cuánto valen, por ejemplo, la magnitud del vector, y podrían darnos este ángulo de inclinación θ. De esa forma también podríamos conocer las componentes rectangulares descomponiendo ese vector, ¿sí? Pero lo ideal es obtener unas magnitudes que ya vamos a ver qué es lo que toca hacer ahora. Entonces, a partir de esas magnitudes, ¿cómo podemos conocer el vector unitario? Entonces, el vector unitario, perdón, este no es el color, el vector unitario, vamos a sacarlo, de A, vamos a usar la siguiente ecuación. Entonces, es aquí el vector A sobre la magnitud de ese vector A. Bien, entonces si hablamos de dos dimensiones, ya sabemos que el vector A tiene una magnitud X en la componente y tiene otra magnitud Y en la componente J. Y luego lo que debemos hacer es sacar la magnitud de ese vector, que recordemos que es por Pitágoras la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Entonces ax al cuadrado más ay al cuadrado. Entonces ahí obtenemos la magnitud del vector A. Ahora, si seguimos la ecuación, separamos componentes, este resultado lo que nos debe dar, y acá entonces tendríamos una magnitud, una nueva magnitud que vamos a llamar AX, y atentos, aquí le voy a colocar un gorrito, que significa que esa magnitud es ya la unitaria. Cuando nosotros hacemos esta división por componentes, AX entre el denominador, y aquí voy a colocar la misma componente Y, pero esta vez con el gorrito que representa que es unitario, y más entonces la magnitud AY sobre el denominador me da AY gorrito, y acá sería J gorrito. Bien, entonces esos gorritos significan que Y gorrito, J gorrito y K gorrito, cuando hablamos de tres dimensiones, hacen referencia a los mismos ejes X, Y y Z. Sin embargo, estos solamente aparecen cuando se sabe que el vector es unitario. Entonces, si el vector es unitario, usamos las componentes IJK con los gorritos encima. Si es un vector sencillo, usamos las componentes IJK. Bien, entonces esa es una diferencia que vamos a observar para poder identificar un vector unitario y poder diferenciarlo de un vector normal. Listo, entonces empleando esta ecuación nosotros podemos encontrar el vector unitario de un vector conocido. Pero ahora, ¿cómo hacemos para encontrar otro vector a partir de este? Entonces nosotros podríamos encontrar un vector B, ¿sí? Y lo que hacemos es que para encontrar ese vector B debemos conocer la magnitud de ese vector B y lo multiplicamos por el vector unitario del vector A que ya conocíamos. Entonces fíjense que sería emplear esta ecuación. De esta forma, fíjense que lo que yo hice es despejar
este término de acá, pero ya no es el vector A, sino un vector que queramos. Puede ser el vector B, puede ser el vector X, cualquier vector, ¿sí? Podemos encontrar cualquier vector a partir de un vector unitario ya conocido. Entonces ese vector B despejando me va a quedar que este que está en el denominador pasa a multiplicar. Y la magnitud de ese vector viene siendo, lo pueden colocar así o también lo pueden colocar así, como quieran. Entonces el vector B que queremos encontrar va a ser igual a la magnitud del vector B por el vector unitario A. Y de esta forma nosotros podemos encontrar cualquier vector a partir de ese unitario. Y entonces, ¿cómo se representa? Pues este vector va a tener, como es un vector diferente, puede que tenga unas unidades diferentes o puede que tenga las mismas unidades, ¿sí? Pero la idea es que los vectores unitarios se usan cuando queremos encontrar un vector que tiene unas unidades diferentes. Como lo decíamos, puede ser un vector velocidad, puede ser un vector fuerza, cualquier otro vector, pero recuerden, siempre se necesita el vector unitario. De esa forma, esta es la función que cumple el vector unitario. Para eso se usan, ¿sí? Recordemos que se usan para especificar la dirección de un vector conocido, ¿sí? Recuerde que esa dirección se determina con las componentes I, J, K, gorrito. Y la otra función que cumple es encontrar cualquier otro vector, ¿sí? Con unidades diferentes. Pero para poder encontrar ese otro vector necesitamos siempre el vector unitario ya conocido, que se puede formar a partir de un vector conocido. Bien, entonces podríamos ahora ver un ejemplo con números. Bien, supongamos que tenemos el vector A y que tiene las siguientes componentes, que tiene 2 en X, o sea 2Y, y que tiene 4 en J, o sea en Y, y este es nuestro vector A. Bien, a este vector, ¿cómo lo podemos graficar? Entonces tenemos acá el eje X, perdón, el eje Y y el eje X, y ese vector sería entonces 1, 2 en Y, 1, 2, 3, 4 en J, entonces sería un vector más o menos en esta dirección y en ese sentido. Ese es el vector A. Bien, entonces vamos a encontrar el vector unitario. Entonces vamos a colocar por acá el vector unitario, va a ir en esa misma dirección, ¿sí? Ese es el vector unitario de A. Bien, pero vamos a encontrar sus componentes y su magnitud. Recuerden que debe ser igual a 1 para que sea unitario. Entonces vamos a encontrar el vector unitario de A. ¿Cómo lo hacemos? Entonces recuerden que empleamos la ecuación que viene siendo el vector A, ¿sí? No necesariamente tiene que ser A, puede ser cualquier vector sobre su magnitud. Entonces ahí sería 2 en Y más 4 en J, que son las componentes del vector, y aquí sacamos las componentes al cuadrado, la suma de ellas, y sacamos la raíz. Bien, entonces ese resultado nos debe dar el vector unitario de A, y ya vamos a ver cuáles son sus componentes. Entonces tenemos que abajo 2 al cuadrado es 4, más 4 al cuadrado es 16, y arriba seguimos teniendo las mismas componentes, y esta operación nos va a dar la raíz de 20, y acá arriba seguimos teniendo lo mismo, y acá lo que hacemos es separar. Entonces tenemos 2 sobre la raíz de 20, y atentos que acá ya deja de ser Y solita y es
y gorrito, porque ya sabemos que esa magnitud es el vector unitario. Y usamos ahora la siguiente, que es más 4 sobre la raíz de 20. Y acá esa es la componente, pero j gorrito, porque es una componente unitaria. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la magnitud de este vector. Entonces, ¿cuál es la magnitud del vector unitario de A? Recuerden que para que sea unitario debe ser 1. Entonces aplicamos la misma fórmula del teorema de Pitágoras y tenemos que es 2 veces la raíz de 20 al cuadrado más 4 veces la raíz de 20 al cuadrado y sacamos esa raíz. Entonces esto va a ser 2 al cuadrado es 4 y la raíz de 20 al cuadrado es 20 más 4 al cuadrado es 16 y la raíz de 20 al cuadrado es 20. Entonces aquí podemos simplificar y tenemos que 4 sobre 20 es lo mismo que decir 2 sobre 10 y 16 sobre 20 es lo mismo que decir 8 sobre 10. Y acá este resultado nos da que tenemos las mismas bases, sumamos los exponentes. Entonces fíjense que, sumamos los numeradores, tenemos 10 sobre 10 y esto es la raíz de 1. Y la raíz de 1 nos da como resultado 1. Y esta es la magnitud del vector. Recuerden, para que sea unitario, su magnitud debe ser igual a 1. ¿Sí? No puede ser menor ni mayor, tiene que ser 1 exactamente. Bien, entonces de esta manera encontramos el vector unitario de A. Ahora podríamos encontrar cualquier otro vector, ¿sí? A partir de este unitario. Entonces vamos a ver, vamos a encontrar, por ejemplo, un vector conocido. Vamos a decir que queremos encontrar el vector fuerza, ¿sí? El vector fuerza va a ser F. Vamos a encontrar ese vector fuerza y que tenemos una magnitud. Recuerden, debemos conocer la magnitud. Entonces la magnitud del vector fuerza, digamos que son 100 newton de fuerza. Listo. Entonces queremos conocer cuál es el vector fuerza, ¿sí? Ya conocemos su magnitud, pero no su vector. Entonces lo que hacemos es que vamos a usar el vector unitario. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Recuerden, usamos la misma ecuación del vector unitario, pero vamos entonces a encontrar el vector fuerza que va en la misma dirección, ¿sí? Va a ir en la misma dirección del vector A, del vector unitario. Entonces aquí yo voy a colocar que es el vector fuerza, pero no sé qué componentes tiene. Conozco su magnitud, pero no conozco sus componentes. Entonces vamos a encontrar esas componentes precisamente. Bien, entonces lo que debemos hacer es aplicamos la misma fórmula del vector unitario, pero despejamos el vector fuerza y tenemos que el vector fuerza es la magnitud del vector fuerza por el vector unitario que ya encontramos. Bien, entonces lo que sigue acá es la magnitud es 100 y el vector unitario, recuerden que nos había dado 2 sobre la raíz de 20 y eso en la componente y gorrito más 4 sobre la raíz de 20 y eso en la componente j gorrito. Y lo que hacemos es una distributiva, entonces nos va a quedar 100 por 2 es 200 sobre la raíz de 20 y atentos, como aquí ya lo que hice es operar
lo que está por fuera, que es la magnitud, con el vector unitario, entonces aquí ya ese vector deja de ser unitario. Entonces es un vector normal y solamente tiene componentes en y. Bien, entonces seguimos la operación y nos va a quedar 100 por 4 es 400 sobre la raíz de 20. De nuevo, entonces ese 100 cuando multiplica el unitario ya deja de ser una componente unitaria y solamente es j. Y ese es el vector fuerza. Estas son las componentes del vector fuerza. Entonces, si nosotros quisiéramos colocar esas componentes en nuestro plano cartesiano, entonces tendría 200 sobre raíz de 20 newton en la componente i, entonces sería por acá. Hacemos la proyección y por acá entonces sería el vector y, que va a tener como componente 400 sobre raíz de 20 en j y acá 200 sobre la raíz de 20 en i. Pero recuerden que esas son unidades diferentes. Esto es en newton, que era el vector fuerza, y nuestro vector inicial no sabíamos qué unidades tenía, entonces podía ser metros, metros por segundo, cualquiera. Pero fíjense que encontramos un vector con diferentes unidades, pero que está a partir de ese vector conocido A. Bien, entonces esto es toda la teoría y la aplicación de los vectores unitarios. Espero que muy claro este contenido y no siendo más, entonces pronto nos veremos explicando nuevos temas. Hasta la próxima.